muchos quizás se preguntarán, pastor, ¿cómo será la voz de Dios? ¿Cómo suena la voz de Dios? Si hablamos de la voz del Padre, hablamos de una voz de autoridad, una voz poderosa, majestuosa, una voz que truena, una voz que produce un poco de temor, o diría yo, demasiado temor, porque es Dios, el creador de todas las cosas. Dice que cuando Él habla, se sacuden las constelaciones, el universo, el cielo, cuando Dios habla. Imagínense lo estruendoso que es su voz. Y la Biblia habla que el pueblo de Israel no quería escuchar la voz de Dios. Eso usted lo puede encontrar en el libro del Éxodo. El pueblo estaba aterrado, estaba espantado, Cristina, de poder escuchar a Dios. Y era algo tan temible que el pueblo le decía a Moisés, le rogaba, le suplicaba a Moisés, habla tú con Dios. No queremos oír a Dios, porque no queremos morir. Ay, Dios mío. La voz del Padre es una voz de autoridad, es una voz estrondosa, poderosa, majestuosa, que infunde temor, miedo, terror, pánico a la vez. Es una voz demasiado poderosa. Truena la voz de Dios. Los cielos no pueden contener la voz de Dios. Imagínense, Él habla y todo sucumbe alrededor de Él. Dice, todo el pueblo observaba, Éxodo 20, versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Si usted me pregunta a mí cómo es la voz del Padre o la voz de Dios Todopoderoso, pues ahí está, la Escritura lo está hablando. Es una voz con relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Esa es la voz del Padre. En una oportunidad, Dios me permitió escuchar su voz en sueños. Sí, hermano, que Dios habla a través de sueños. Y generalmente a mí siempre me ha hablado a través de sueños. Esa es la forma como Dios habla conmigo. Y yo recuerdo que cuando empecé a oír la voz de Dios, sucedió algo demasiado poderoso. Mientras estaba en el colegio, todos al momento de ingresar a las aulas, siempre teníamos que escuchar, ¿verdad?, la reunión que se hacía en el patio, y cantábamos el himno y todo ello, ¿verdad?, y algunos anuncios que el director o el colegio, que los profesores anunciaban, nos poníamos a esperar. Todos estábamos como en largas colas, largas filas, ordenados. Y mientras yo observaba el panorama a mi alrededor, decía yo, ¿qué hago en el colegio? Y ya terminé el colegio, terminé la secundaria. Y recuerdo que mientras observaba a mi alrededor, podía ver el cielo totalmente nublado. Estaba como un poco oscuro. Y de un momento a otro empezó a tronar. Ay, Padre. Empezó a tronar, y cuando observo bien el cielo, empiezo a escuchar una voz que decía, yo soy Dios. Así, demasiado grueso, demasiado tronante su voz. Yo soy Dios Todopoderoso, decía. Yo no lo puedo ni siquiera imitar, pero era tan fuerte la voz de Dios que yo me quedé impactado y a la misma vez me quedé
aterrado porque escuché esa voz que produjo un poco un miedo en mi interior. Asimismo es la voz del Padre, la voz de Dios, una voz que truena, es una voz que produce un poco de temor, o diría yo, demasiado temor. Pero la voz de Jesús es diferente. La voz del Espíritu Santo también es diferente. Y son cosas que uno a lo largo del caminar con Dios, a lo largo del caminar con Cristo, con el Espíritu Santo, va aprendiendo, va conociendo. Y créanme que hay diferentes formas y manifestaciones que Dios se revela al hombre. Y de diferente manera nos habla, de diferentes formas. Pero ya sabe que usted, que la voz de Dios truena. Y el pueblo de Israel tenía miedo precisamente porque oía la voz de Dios.